es director de la unidad de ingeniería de tejidos de Sales for Sales. Estamos con Juan Pablo Acevedo esta tarde. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Polo. Juan Pablo, a ver, vamos a conversar sobre un avance, un desarrollo que están realizando ustedes, tú junto con Javier Enrione en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y tiene que ver con un proceso para extraer y convertir el colágeno de la piel de los salmones, que es un desecho en definitiva del procesamiento de los salmones, y convertirlo en una materia prima para crear una piel potencialmente capaz de regenerar la piel humana. No sé si lo explico bien, pero más o menos eso es y una investigación realmente muy llamativa con además muchísimas perspectivas, sobre todo para personas que han sufrido daño grave a la piel, especialmente quemaduras, ¿no? Claro. Bueno, en general el proyecto está centrado en el desarrollo de una nueva biotinta para impresión 3D en perspectiva futura a cualquier tipo de órgano, ¿ya? El punto es que nosotros empezamos primero con los órganos que son más simples, ¿ya? En este caso uno podría hablar en términos de simplicidad: cartílago, hueso y piel, a pesar de que la piel ya es un órgano bastante complejo. Ahora, en relación al punto del salmón, para nosotros fue un hallazgo bastante interesante el hecho de que hayamos estado junto con Javier Enrione, en este caso de la Universidad de los Andes, y el equipo, por ejemplo, de Cell for Cells en toda la parte de células madre. La conjunción de dos investigaciones en este caso fue clave para nosotros empezar a desarrollar esta biotinta. Ahora, ¿Qué es una? Partamos por explicar eso. ¿Qué es una biotinta? Porque uno sabe lo que es la impresión, ¿no es cierto? La impresión en plano, en las hojas, que todos la utilizamos. La impresión 3D ya empieza a complejizar un poco las cosas. Ahí se usa efectivamente una tinta que en general está hecha de polímeros, ¿no es cierto? Exacto. Y acá ustedes hablan de una biotinta. ¿Qué es eso? Sí, bueno. En términos generales, para hacerlo la explicación simple, ¿ya? Aquí lo que estamos usando nosotros es este polímero, que en este caso sería un polímero natural, en combinación con la célula para generar capa a capa un constructo tridimensional, que en este caso podría constituir, por ejemplo, un tejido. ¿Ya? Eso en palabras simples. El punto es que el proceso de posición, ¿ya?, puede ser hecho de distintas técnicas, ¿ya? Y en el caso de los tejidos, algo que es muy importante, el tema de resolución, porque no solamente tenemos que poner una mezcla de polímeros, biopolímeros y células, sino que tenemos que poner células en posiciones bastante específicas para que esto constituya un tejido funcional. Eso es una clave bastante importante y que hoy en día, con los polímeros naturales, no es posible llegar a tal resoluciones, porque estos polímeros naturales son bastante viscosos para ponerlos, por ejemplo, en impresoras industriales, en donde se utilizan muchos tipos de tintas diferentes, ya por ejemplo muchos cartuchos, y donde la resolución es mayor. En ese caso solamente biotintas sintéticas son posibles de utilizar, ¿ya? Entonces nosotros un poco, nuestra idea fue tratar de adaptar algún tipo de biopolímero natural para poder usarlo en este tipo de impresoras que son de alta resolución y poder lograr esa especie de barrera tecnológica para llegar a la perspectiva de poder imprimir órganos de una complejidad mayor, ¿ya? Y en ese sentido el salmón fue clave, ¿ya? El punto es que el salmón, por ser una especie que está adaptada a bajas temperaturas, su colágeno está también adaptado a bajas temperaturas. El colágeno tiene que ser más flexible para estos animales que están adaptados y evolutivamente desarrollados a bajas temperaturas. Y esta flexibilidad, cuando es extraído el colágeno, ¿ya?, en solución, sería un polímero mucho menos viscoso. Y esa baja viscosidad fue esencial para que nosotros podamos empezar a adaptar una biotinta, una formulación especial, con otras características para poder usarlo en estas impresoras de alta resolución. Estamos conversando con Juan Pablo Acevedo, él es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, director de la unidad de ingeniería de tejidos de Sales for Cells. ¿En qué está hoy día, cuál es el estado de situación, digamos, del desarrollo y la producción de órganos artificiales en términos generales? ¿Dónde estamos? ¿En qué etapa del desarrollo y también de la utilización y la implantación en seres humanos? Sí, bueno, en términos generales, los desarrollos que tienen una proyección más temprana, o sea, me refiero a que uno podría verlos en el corto plazo en la clínica, obviamente son tejidos menos complejos, ¿ya? Uh-huh. Se ha hecho bastante desarrollo en lo que son cartílagos, ¿ya? El cartílago es básicamente un tipo celular. Y este tipo celular puede estar combinado con cierto biomaterial y en un proceso que puede incluir, por ejemplo, un bioreactor para madurarlo,
uno podría eventualmente llegar a tener un tejido que pueda ser implantado, por ejemplo, en determinadas patologías. ¿Ese pasa a ser de alguna manera un tejido vivo? Sí, es un tejido vivo, ya tenemos la combinación. Por ejemplo, el caso específico de cartílago. Tenemos el proceso básicamente es elegir un polímero que viene a ser la matriz extracelular, es una especie de andamio para las células. Nuestros tejidos tienen andamio, tienen células, y este andamio o polímero en este caso se pone junto con la célula a una concentración muy alta y luego se le dan señales a las células para que se diferencien, en caso, por ejemplo, usar células madre o señales mecánicas para que este cartílago vaya madurando y vaya generando una resistencia mayor suficiente como para poder ser utilizado, por ejemplo, en el cartílago o de rodilla, por ejemplo. Y esa diferenciación celular, que me imagino que es un proceso bien complejo, ¿se produce en qué tiempos? Es difícil imaginárselo, pero aquí finalmente estamos hablando de procesos biológicos que no sé, toman ¿qué? Minutos, horas, días, años. Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque básicamente el hecho de que estas células se diferencien en periodos muy largos, ¿ya? Y que requieren, por ejemplo, bioreactores en donde no solamente estimulación química, sino que también mecánica sea necesaria para generar y constituir un tejido importante, son procesos largos, muy largos, ¿ya? Y en la perspectiva de poder manufacturar esto a gran escala, tiene que haber mucho desarrollo en esa parte. O sea, cómo podemos controlar la calidad de los tejidos que estamos desarrollando, cómo podemos en línea, por ejemplo, ver si el tejido se está desarrollando de la manera que queremos. Entonces hay mucho que desarrollar en esa perspectiva. Pero efectivamente son procesos muy largos, lo que implica que posiblemente las primeras soluciones terapéuticas van a costar mucho, ¿ya? Y dentro de lo que son las investigaciones, obviamente, está la idea de poder bajar esos costos. Y el salmón en este caso es un punto clave para nosotros. Por ejemplo, el salmón como mencionaste, es un producto desecho. Ya eso para nosotros competitivamente, frente a otras tecnologías, nos pone en muy buen pie, porque básicamente es una tienda muy barata. Y los costos ya son una barrera para poder hacer más investigación y más desarrollo y más progreso en estas líneas. Y ustedes ya están experimentando con tejido de piel de salmón. Nosotros estamos experimentando, nosotros tenemos una formulación en base a esta colágeno que viene de la piel de salmón. También hemos hecho impresiones, hemos hecho prototipos, ya hemos utilizado células de origen de piel, por ejemplo. Tuvimos una colaboración con gente de Harvard utilizando las células que ellos han aislado y han hecho investigación. Ellos han utilizado nuestra tinta un poco para ir viendo cómo se comportan estas células frente a este polímero, y los resultados han sido muy buenos. Y nosotros mismos también tenemos estas tecnologías de alta precisión en donde hemos también hecho impresión de células junto con esta biotinta, y lo interesante y entretenido es que ya pudimos hacer el matching ya en términos de resoluciones. O sea, efectivamente nosotros tenemos la resolución hoy con esta biotinta al mismo nivel que las tintas comerciales sintéticas que fueron desarrolladas por las mismas empresas que desarrollaron esta impresora. Así que estamos muy contentos. Pero que a su vez no sirven para la generación de órganos. Exactamente, digamos. No sirve para la generación de órganos. Ni siquiera de cartílago, ¿no? Ni siquiera de cartílago. Entonces, creemos que es un avance importante. Creemos que es un avance importante porque estamos logrando la resolución que puede ser muy útil. Ahora, la tecnología de impresión, en este caso particular, es en base a inyect, que se llama. Son pequeñitas gotas que son depositadas simultáneamente, ya en una especie de barrido, y eso permite de alguna manera generar una especie de impresión digital, que se llama. Es decir, nosotros podemos hacer cualquier dibujo tridimensional, y esto va a ser una especie de impresión por píxeles. En este caso serían voxel, que sería como la relación tridimensional del píxel. Así que la versatilidad y la cantidad de cosas que podemos imprimir es muy grande en relación a otro tipo de tecnologías de impresión 3D. Estamos conversando con Juan Pablo Acevedo, él es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, director de la Unidad de Ingeniería de Tejidos de Cells for Cells. Tú tienes formación original como biólogo, ¿no es cierto? Y después hiciste tu doctorado en Ingeniería Química. Es una combinación interesante la biología con la ingeniería y con la química. Sí. ¿Por qué tu carrera fue derivando en ese sentido? Bueno, inicialmente tuve un interés por las biologías como ciencias básicas, ¿ya? Incluso al principio fue en el área de ecología, ¿ya? Después me empecé a interesar en la parte vascular.
Y simplemente fue el entusiasmo que tuvo con respecto a la aplicación de la ciencia, ¿ya?, en la sociedad. Y pensé que un buen cambio podía ser entrar en áreas más de ingeniería, ¿ya? Entonces, mi estudio de pregrado estaba centrado en lo que era vasculatura. Luego entré a la facultad de ingeniería de la Universidad de Chile, en donde hice una especie de nivelación en ingeniería para luego poder entrar a hacer el programa de doctorado, ¿ya? Y ahí aprendí un montón de lo que es química, que son bioreactores, etcétera. Y luego hice un postdoc en Alemania y finalmente, antes de volver a Chile, pasé por Estados Unidos, donde aprendí un poco más sobre este tema de ingeniería de tejido. Pero al final esta combinación de conocimiento de ciencias básicas y conocimiento en áreas más de ingeniería fue clave en mi caso para poder congregar, por ejemplo, el equipo que hoy día tenemos trabajando. Claro, te quería preguntar justamente por el equipo. Porque una de las cosas que uno ve habitualmente, sobre todo en el área de la biología, la bioquímica y también la química, es el trabajo multidisciplinario y con una presencia muy importante de las ingenierías, del mundo, del otro mundo, digamos, del mundo de la ingeniería, de la física, de las matemáticas incluso. Exacto. Sí, bueno, el hecho un poco de poder conversar estos dos mundos o tres mundos, ¿ya? Fue para mí beneficiosa en el sentido de que podía tener una conversación, ¿ya?, a nivel de la base científico básica de la problemática, por ejemplo, la célula en combinación con los biomateriales, ¿ya? De alguna manera, poner células junto con biomaterial no es todo, ¿ya? Las células tienen que tener cierta comunicación con el biomaterial, pero también con células que van a estar contiguas. Entonces, hay mucha necesidad de conocimiento con respecto a la parte científico básica, que va a ser esencial en el caso, por ejemplo, de desarrollo futuro, ¿ya? Y en el caso de la parte, por ejemplo, técnica, lo que es bioimpresión 3D o otros tipos de biofabricación en los que nosotros hemos trabajado, ingeniero eléctrico, ingenieros mecánicos, ¿ya? Porque son al final especies de máquinas que tienen que funcionar y que tienen que funcionar con determinadas instrucciones, de alguna manera, para poder estandarizar, por ejemplo, el escalamiento de estos procesos. Entonces, la combinación de todo, el caso nuestro, y de hecho por eso hay bastantes colaboradores como Javier Enrión en el caso de los biomateriales, Maroun Curie en el caso de lo que son las células madre, y en esencia un poco este grupo de personas ha permitido que podamos avanzar más rápido, ¿ya? Es interesante además ver no solo el trabajo multidisciplinario, sino que además cómo la ciencia básica y la ciencia aplicada no es una misma cosa, por supuesto que son cosas distintas, pero es un continuo en definitiva. Uno no podría establecer una línea de separación y decir, no, esto es ciencia básica, esto es ciencia aplicada, porque finalmente el trabajo es tan necesario la ciencia básica para la ciencia aplicada que forma parte de alguna manera del mismo organismo. Claro, en el contexto nuestro, para mí es difícil un poco separar estas dos cosas. O sea, en lo que es cierto es que nosotros estamos haciendo investigación para una aplicación específica. Uh-huh. Por ejemplo, el desarrollo de órganos. Pero hay preguntas que no están resueltas. Y que si no se resuelven, no vamos a poder lograr lo que queremos en el futuro. Que esto, por ejemplo, de poder tener la posibilidad de imprimir órganos para la carencia de órganos y trasplante, ¿ya? Por lo tanto, el tema de ciencia básica va a estar permanentemente en desarrollo junto con lo que nosotros vamos a seguir avanzando como ciencia aplicada, entre comillas. Finalmente, Juan Pablo, ¿cuál es la perspectiva futura? ¿Hacia dónde esperan ustedes llegar o ver llegar, a lo mejor no con desarrollos de ustedes, sino que con desarrollos de parte de otras personas durante el periodo de vida, durante nuestro periodo de vida? En el caso tuyo es bastante más joven, así que va a ser un periodo más largo, pero a la generación de órganos completos, de órganos especializados, de órganos sí, complejos. Bueno, esto va a ser un proceso, ¿ya? Seguramente lo primero que vamos a ver va a ser lo que son cartílagos, lo que es la impresión de tejido óseo. Pienso que el tema de piel también va a ser otra posibilidad que vamos a ver en el corto plazo. Yo diría, por ejemplo, de aquí a 10 años. Definitivamente lo que es vasculatura, ¿ya? Poder, por ejemplo, imprimir o fabricar de maneras similares vasculatura, por ejemplo, para bypass coronario, ¿ya? Ahora, tejidos complejos, por ejemplo, un riñón,
estamos hablando de una estructura a nivel celular muy, muy compleja y seguramente ni la resolución ni otros elementos van a permitir que nosotros logremos el corto plazo. Así que yo creo que ese tipo de tejido más complejo puede ser de aquí a 20 años, por ejemplo. Pero van a existir. Sí, definitivamente es parte de la siguiente revolución, digo yo, de manufactura. Le queremos agradecer muchísimo a Juan Pablo Acevedo, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, director de la Unidad de Ingeniería de Tejidos de Cells4Cells. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, don Polo. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es The Verve con Lucky Man.